Bendecido día sea para usted en esta hora, donde quiera que usted se encuentre. La reflexión de hoy está basada en Efesios capítulo 6, verso 10, que dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos de fortalecernos en el Señor para poder resistir los ataques del diablo, porque nuestra lucha, dice en el verso 12, no es contra sangre y carne. En el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vivimos constantemente bajo presión, pero necesitamos la fortaleza. Hay cosas que nos ponen a meditar y ejemplos que nos ponen a pensar y que podemos asociarlos con las cosas que nos suceden a diario. En el 10 de abril del año 1963, el ejército de los Estados Unidos puso a prueba un submarino nuclear que esperaban que fuera un gran éxito. Pero al introducirlo en las profundidades del océano, el submarino se hizo pedazos, causando una gran tragedia en la cual murieron 129 personas. Lo que sucedió fue que a mayor profundidad del océano, el submarino necesitaba tener mayor compresión interna, pero a la profundidad del océano era más, ejercía mayor presión que la capacidad que tenía el submarino internamente. Esto nos pone a pensar también en que la palabra de Dios nos dice que estamos siempre nosotros bajo presiones, porque el diablo nos va a hacer presión. Y a veces las presiones llegan a tal punto que el poder interno nuestro no está capacitado para soportar. Aunque Dios ha dicho que no dejará que llevemos una carga más pesada que la que podamos llevar, muchas veces nosotros mismos, por nuestras actitudes, nos rebasamos los límites que Dios permite, y es ahí cuando muchas veces nos metemos a situaciones en las cuales nos vemos en aprietos en donde no podemos resistir. Así que lo más importante a lo que quiero llegar es que estamos siempre presionados y necesitamos llenarnos de Cristo para aumentar el poder, como dice el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos fortalecernos cada día, llenarnos más de Dios. El apóstol Juan nos dice que nosotros podemos vencer las presiones del mundo. Dice: vosotros les habéis vencido a las presiones del mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero note lo que dice: mayor es el que está en vosotros. O sea, ¿quién es el que está en nosotros? Es Cristo. Pero si estamos vacíos de Cristo, somos débiles. Cristo en nosotros nos da la fortaleza para resistir a las presiones del océano de problemas que a veces se nos viene encima. A veces nos sentimos envueltos en un océano de problemas. Estamos en el trabajo y en el trabajo tenemos presiones por parte de los mayordomos, por parte de los compañeros de trabajo, a los cuales no les caemos bien por ser cristianos. Estamos en la casa y a veces nos damos cuenta que nos casamos con una mayordoma, o la mujer se ha casado con un general del ejército, alguien que está acostumbrado a mandar, y estamos bajo presión en todas partes. Pero si nos llenamos del Señor, no hay presión que nos pueda doblegar, dominar. Nos vamos a mantener firmes sirviendo al Señor y no vamos a negar nuestra fe, cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo. Porque la presión interna, si la presión interna nuestra es mayor que las presiones que recibimos del mundo, no habrá nada que nos pueda apartar. Y podríamos decir, como dijo el apóstol Pablo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y el apóstol Pablo hizo una gran lista
ni la muerte ni la vida, nadie nos podrá apartar del amor de Cristo. Entonces es importante que nos llenemos de Dios, porque si estamos vacíos de Dios, no podremos soportar las presiones externas. Los cristianos somos llamados a poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Así que, pero esto es imposible, poner la mirada en las cosas celestiales y que las cosas terrenales no nos importen. Esto es imposible para la carne. Porque la carne y la sangre, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. Por lo tanto, la carne no está interesada en las cosas celestiales. La carne está interesada en las cosas terrenales, porque es lo que le atrae, lo que le interesa, lo que le complace. Pero, si nos llenamos de Dios, entonces podremos poner la mirada en las cosas celestiales y las cosas terrenales van a pasar a planos segundos, terceros o en último lugar, porque nuestro mayor anhelo va a ser las cosas celestiales. Es imposible que las cosas terrenales, los intereses de esta tierra no tengan dominio sobre nosotros cuando estamos vacíos de Cristo. Mientras más nos llenamos de Cristo, menos poder tendrán las cosas terrenas sobre nuestra vida. Pero vacíos de Cristo, las cosas terrenas tendrán mayor poder sobre nuestra vida. Y las presiones externas que recibamos a través del mundo por la manipulación del diablo, podrá doblegarnos, podrá hacernos rendirnos. Más sin embargo, si nos llenamos de Dios, podremos soportar. Razón tenía el apóstol Pablo entonces cuando dijo: no os embriaguéis de vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Porque solo llenos del Espíritu Santo podemos soportar las presiones externas. Jesucristo mismo también dijo: estad en mí y yo en vosotros. Porque así como el pámpano no puede dar fruto si no está pegado en la vid, así vosotros si no estáis en mí. Si estamos llenos de Cristo, podemos soportar las presiones que se nos vengan encima. Podemos soportar el océano de presiones que estamos recibiendo. Tenemos presiones económicas, tenemos presiones de salud, tenemos presiones de personas estresadas que nos dan presión todos los días. Y necesitamos mantener la paz, porque Jesucristo dijo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando perdemos la calma, corremos el riesgo de caer en pecado, porque tomamos actitudes pecaminosas por desesperación, por las presiones externas. Llénate de Cristo, llénate de Dios. Recuerda las palabras del apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete en Dios a través de la oración. Fortalécete en Dios a través del estudio bíblico. Fortalécete en Dios a través de ocupar tu mente con las cosas de Dios, porque tantas cosas negativas entran por nuestros oídos, por nuestros ojos, que es casi imposible no preocuparse, porque recibimos presiones a diario. Nos sentimos a veces tan presionados como el submarino en medio de las profundidades del océano. Que Dios te bendiga.